Buenas, profesor. Mi nombre es Kenneth Murillo y a continuación le voy a presentar el desarrollo correspondiente al ejercicio propuesto para la tarea número 1. Este sería el ejercicio. Es por análisis de superposición y lo encontramos en el libro del Dorf, Circuitos Eléctricos, de la 8ª edición. El circuito a analizar es el siguiente. Nos muestra un circuito que consta de 3 fuentes, de las cuales 2 son de voltaje, una de corriente y compuesto por 3 resistencias de 8, 40 y V1, V2 e I3. La salida del circuito es VO, que es la que se posiciona en la resistencia de 10 ohms y con estos signos ya propuestos por el ejercicio. Y nos dice que VO se relaciona con la siguiente ecuación. Entonces nos dice donde A, B y C son constantes y nos pide determinar los valores de dichas constantes. Entonces, por superposición, que es lo que vamos a analizar, el siguiente ejercicio, vamos a encontrar estos valores. Okay. Primero debemos de recordar que para las fuentes de voltaje, su comportamiento cuando las apagamos es que se convierte en un corto, mientras las de corriente un abierto. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a proceder a hacer el análisis por superposición para la fuente V1. Por tanto, V2 se convierte en un corto e I3 se convierte en un abierto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cálculo correspondiente y nos da que tenemos una resistencia de 8 ohms. Ahora, teniendo esta resistencia de 8 ohms, que es el paralelo de ambas, procedemos a aplicar el divisor de voltaje correspondiente, que se vería de la siguiente forma. Y lo que queremos encontrar el divisor de voltaje para la resistencia equivalente, ya que esta resistencia equivalente tiene la caída de tensión que estamos buscando aportadas por la fuente de V1, que lo que buscamos es el VO sub 0,1. Entonces, VO sub 0,1 va a ser igual a la resistencia equivalente sobre la resistencia de 8 más la resistencia equivalente multiplicada por la fuente de voltaje. Y aquí tenemos sustituido esos valores y nos da que VO va a ser igual a un medio de V1. Ahora, sabiendo esto, podemos proceder a despejar el valor medio y nos quedaría que A sería igual a un medio, que está expresado en esta siguiente ecuación. Despejamos V1, pasamos a dividir sobre por debajo de V sub 0,1 y nos queda que A es igual a un medio. Entonces ya encontramos el valor de A por segundo. En esta parte procedemos a aplicar igual superposición, pero en este caso lo que hacemos es que quitamos la fuente V1 y la fuente I3, y como dije antes, V1, como es una fuente de voltaje, se convierte en un corto, mientras I3 siempre permanece en un abierto porque era una fuente de corriente. Entonces, para encontrar la caída de tensión aportada por V2 en esta resistencia, que es la que estamos buscando, procedemos a hacer primero un equivalente entre 8 y 40, que son dos resistencias que están en paralelo, y nos da como resultado una resistencia equivalente de 20 tercios. Ahora, teniendo eso, podemos aplicar un divisor de voltaje para encontrar la caída de tensión en V sub 0,2 aportada por la fuente V2. Entonces, aplicamos el divisor de voltaje correspondiente en la resistencia de 10, que es la que queremos averiguar. Entonces ya ponemos aquí los valores que necesitamos y es importante tener en cuenta que V2 ya tiene unos signos propuestos por el mismo ejercicio. Entonces tenemos que respetar esos valores. Y en vista que la fuente de voltaje tiene este sentido, está ingresando por el signo negativo de la fuente del valor de la resistencia. Entonces, al entrar por el signo negativo donde está la resistencia, tenemos que respetar ese signo y posicionarlo aquí. Entonces, sustituyendo los valores encontramos que nos da menos 3 quintos V2. Y al igual que en la sección pasada, lo que procedemos a despejar es el V2. De este lado lo pasamos a dividir y nos queda que B va a ser igual a menos 3 quintos. Ya eso sería para la parte de B. Ya encontramos el valor de. Lo que nos queda por último es encontrar C. En este caso,
lo que manejamos es tener la fuente encendida de corriente, mientras V2 y V1 se apagan. Y como eran fuentes de voltaje, entonces se convierten en cortos. Entonces, ahora para encontrar este voltaje aportado por la fuente de corriente de resistencia de 10 voltios, que es lo que estamos buscando, entonces lo que podemos hacerlo de dos formas. Uno es sacar la resistencia equivalente de todo el circuito y multiplicarlo por I3, ya que todas estas resistencias están en paralelo, entonces la caída de tensión va a ser la misma para todas. Entonces esa sería una. Y la otra es hacer un divisor de corriente y recordar multiplicarlo por el valor de la resistencia en donde queremos encontrar. Entonces así encontraríamos el voltaje que cae en este punto. Al fin y al cabo, se aplica a cualquiera de las dos formas, llegamos a esta parte. Con cualquiera de los dos cálculos encontramos que el voltaje, perdón. Bueno, en este caso yo apliqué una resistencia total, lo que hice fue la resistencia equivalente de todo el circuito y encontré que sería una resistencia equivalente de 4. Y al multiplicarlo por I3, entonces encuentro la caída de tensión entre estos dos puntos, que sería lo que aporta la fuente de corriente I3 al circuito para encontrar la caída de tensión en este punto. Entonces, aplicando lo mismo que en la sección pasada, C sería el despeje de esta parte. Entonces pasaríamos VO3 a ser dividido por I3 y nos queda que C sería igual a 4. Por ende, la respuesta final planteada con la ecuación que se nos dio que VO es igual a AV1 más BV2 más C y 3 con los valores A, B y C encontrados se vería de la siguiente forma, sustituyendo los valores correspondientes. Entonces ese sería el análisis de este ejercicio propuesto para la tarea 1. De mi parte, ya esta sería toda la explicación, profesor, y espero que haya sido lo suficientemente clara para responder al ejercicio propuesto. Gracias.